La Voz de América presenta. G7 condena los ataques de Rusia a objetivos civiles y se compromete a apoyar a Ucrania indefinidamente. Tormenta económica. El Fondo Monetario Internacional reduce su perspectiva de crecimiento de la economía a nivel global. 103.000 personas que han sido afectadas. La tormenta tropical Julia azota Centroamérica y deja más de 2 decenas de muertos y cientos de damnificados. Y la primera entrega de la producción de La Voz de América, Villarrica, la fiebre del Bitcoin en Paraguay. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Rusia continúa su ofensiva contra objetivos civiles en Ucrania, que ha dejado cerca de una veintena de fallecidos. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas catalogó las acciones como posibles crímenes de guerra. En directo desde la Casa Blanca nos acompaña nuestro compañero Jorge Agobián. Jorge, los líderes del Grupo de los 7 se reunieron hoy de emergencia. ¿A qué llegaron en el encuentro? Yasmín, durante esta reunión del G7, el presidente de Ucrania alertó a los países miembros del G7 de que Rusia ha usado desde el lunes 100 misiles de crucero y docenas de misiles, incluyendo misiles iraníes. El presidente Joe Biden se comprometió a seguir apoyando a Ucrania con capacidades de defensa aérea, esto según su portavoz en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Lo que vamos a hacer, como dije antes, es asegurarnos de que estamos trabajando al unísono con los ucranianos para que tengan las capacidades y las herramientas que necesitan para defenderse y que puedan tener éxito en la mesa de negociaciones. Obviamente queremos asegurarnos de que tengan la mano más fuerte posible cuando se trata de negociaciones. No hay absolutamente ningún interés de nuestro lado y de nuestros aliados y socios para que esta guerra se intensifique hacia el uso de armas de destrucción masiva. También durante esta jornada, pero desde otro escenario, el secretario general de la OTAN informó que la próxima semana llevarán a cabo sus ejercicios para conocer los preparativos o cómo están el estado de la preparación de capacidades nucleares. Dijo que esto no debe poner una amenaza sobre Rusia y pidió que no fuera usado como un pretexto. El propósito fundamental de la disuasión nuclear de la OTAN siempre ha sido preservar la paz, prevenir la coerción y disuadir la agresión. La próxima semana la OTAN llevará a cabo su ejercicio de disuasión planificado durante mucho tiempo. Este es un entrenamiento de rutina que ocurre todos los años para mantener nuestra disuasión segura y efectiva. Y hay que destacar, muy importante, que la OTAN como organismo no posee armas nucleares, pero sí las tienen o tienen el control de estas 3 países miembros de la OTAN, entre ellos Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Yasmín. Jorge, entre tanto, este martes varias ciudades de Ucrania continúan siendo atacadas por las Fuerzas Armadas rusas. Así lo informó el principal portavoz del Ministerio de Defensa ruso en un video publicado hoy. Igor Konashenkov dijo que las fuerzas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance basadas en aire y el mar contra las instalaciones del Comando y Control Militar, así como contra el sistema de energía de Ucrania. Regresamos a Estados Unidos porque el Fondo Monetario Internacional redujo este martes su perspectiva de crecimiento global y alertó sobre una posible recesión el próximo año. El escenario latinoamericano tampoco es positivo. En la sede del FMI en Washington está nuestro periodista Jacopo Luzzi. ¿A qué se debe esta proyección, Jacopo? Yasmín, esta proyección pesimista se debe a un momento tenso para la economía mundial. La crisis de la cadena de suministro y la guerra de Rusia en Ucrania han provocado un aumento de los precios de la energía y de los alimentos, lo que ha obligado a los bancos centrales a aumentar drásticamente las tasas de interés para enfriar sus economías. La economía mundial se dirige a aguas tormentosas, dijo el Fondo Monetario Internacional este martes, a rebajar sus proyecciones de crecimiento global para el próximo año y advertir sobre una dura recesión mundial si los políticos manejan mal la lucha contra la inflación. Según el FMI,
la economía mundial en 2023 se desacelerará a un 2,7% respecto al 3,2% del 2022. Las tres economías más grandes, Estados Unidos, China y la zona del euro, seguirán estancadas. En resumen, lo peor está por venir y para muchas personas, 2023 se sentirá como una recesión. Un tercio del planeta entraría en una recesión técnica, o sea, cuando una economía se contrae durante 2 semestres consecutivos. El invierno de 2022 será un desafío, pero el invierno de 2023 probablemente será peor. También para América Latina el escenario es negativo, con una previsión revisada a la baja para el próximo año de 1,7% en comparación con el 3,5% del 2022. Sin embargo, varios países como Brasil ya adaptaron medidas de austeridad al principio de 2021 y esto ha protegido sus economías este año. Esta es una región que está expuesta a la evolución de los precios de los productos básicos, a la demanda externa y al endurecimiento de las condiciones financieras, y muchos países dependen de las remesas y del turismo, así que es una imagen un poco heterogénea. Según el presidente del Banco Mundial, los pobres son los que sufrirán más el golpe en 2023. Aún así, el FMI advirtió que hacer muy poco para combatir la inflación haría que la lucha fuera más costosa más adelante. Hablando de Rusia, su economía se mantiene bien a pesar de las sanciones internacionales. Esto, Yasmín, se debe a las exportaciones de energía. Aún así, Moscú se enfrenta a una profunda recesión y su producción económica es mucho menor que antes de la guerra. Gracias, Jacopo. Hoy vamos con información de Centroamérica, donde al menos 28 fallecidos y miles de damnificados ha dejado el paso de la tormenta Julia por esa región. Óscar Ortiz nos reporta desde Tegucigalpa que más de 20 comunidades en Honduras han quedado incomunicadas y que las autoridades advierten sobre la posible llegada de otro fenómeno meteorológico. Los decesos provocados por la tormenta Julia incluyen al menos 14 en Guatemala, 9 en El Salvador y 4 en Honduras. Alrededor de 193 de los 298 municipios en Honduras presentan pérdidas, principalmente en zonas agrícolas, que hasta el momento no son cuantificables. Además, hay miles de damnificados y zonas incomunicadas. La depresión tropical ya abandonó el territorio hondureño, pero las alertas amarilla y roja siguen vigentes debido a que también se estaría formando un disturbio tropical que podría generar un nuevo ciclón tropical, según la Oficina de Alerta Temprana. Estamos en el recuento de los daños. Actualmente llevamos, por el impacto de la depresión tropical Julia, 103.000 personas que han sido afectadas, 32.000 familias. De igual manera, tramos carreteros que han sido afectados a lo largo y ancho del territorio nacional. Un poco más de 34 tramos carreteros afectados. Por otra parte, Meteorología aseguró que los remanentes de Julia todavía generarán lluvias en ciertos departamentos para esta semana, pero con menor intensidad y las evacuaciones continuarán. Pronosticaba una temporada ciclónica un poco más elevada, ¿verdad?, de lo normal, ¿verdad?, alrededor de 9 huracanes. ¿Verdad? Entonces todavía pues estamos en temporada ciclónica, igual en el Pacífico, ¿verdad? Y esta pues termina hasta el 30 de noviembre. El gobierno hondureño anunció un plan de recuperación, reconstrucción y planificación para afrontar los próximos fenómenos climatológicos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Venezuela espera aumentar su producción de petróleo con la importación de diluyentes de Irán. Ambos países firmaron un acuerdo de cooperación en materia energética por 110 millones de euros, que también contempla la reparación de una de las refinerías del país. Adriana Núñez Rabascal con el informe. En el último año, Irán ha despachado 8 cargamentos de diluyentes indispensables para poner en marcha una industria petrolera venezolana, cuyas refinerías operan a media máquina. Prácticamente se ha convertido en la única opción que tiene en este momento PDVSA para poder estabilizar y en ciertos momentos elevar la producción, porque no puede hacerlo desde Estados Unidos, que era lo que se hacía antes de enero de 2019 cuando se impusieron las sanciones. Venezuela produce un crudo pesado y extrapesado de la faja del Orinoco, que es el que es exportable. Entonces ese diluyente sirve para hacerlo transportable y que se pueda exportar. Venezuela no ha podido producir nuevamente el 1 millón de barriles diarios que el gobierno prometió a finales
desde 2021. La producción se ha estancado en torno a los 700.000 barriles según la OPEP y parte de los ingresos petroleros no entran a las arcas del Estado. La economista Tamara Herrera sostiene que las exportaciones petroleras venezolanas en 2022 equivaldrán a 14.000 millones de dólares. A Irán y deuda a China aproximadamente la mitad, casi la mitad. Además de eso, un buque de Irán hasta Venezuela demora unos 34 días en llegar, lo que hace aún más complicado que la producción petrolera pueda subir constantemente. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Hoy comienza la entrega de nuestro documental Villarrica, la fiebre de la minería del Bitcoin en Paraguay. Y Jaime Moreno nos acompaña para contarnos a qué obedece este auge de las criptomonedas en Paraguay y cómo se desarrolla este proceso. Hola Yasmín, ¿qué tal? Hay dos maneras de tener bitcoins, o comprándolas en el mercado o haciéndolas. Y eso es justamente lo que están haciendo en una pequeña población de Paraguay que se llama Villarrica, ubicada a unos 150 kilómetros de la capital Asunción. Hasta allí llegó un equipo periodístico de La Voz de América y estuvimos indagando e investigando cómo se da todo este proceso de la minería de Bitcoin, un proceso cuyo principal insumo es justamente la energía eléctrica, que es bastante económica en esta parte del país. Bueno, esta es una ex algodonera en donde se ha tomado en alquileres los galpones y nos hace el alojamiento de los equipos, se preparan los equipos, los racks, las máquinas, el sistema de ventilación y es una propiedad de más o menos 10 hectáreas y bueno, nosotros estamos ocupando acá más o menos unos 5.000 metros cuadrados y están alojados los equipos trabajando las 24 horas. Bueno, Manuel, esta es la fábrica de bitcoins, básicamente. Sí. Wow. Son computadoras que lo que hacen es utilizan su potencia de cómputo o de cálculo para poder, digamos, validar y registrar transacciones en la red. Por realizar ese trabajo, reciben una fracción de Bitcoin, ¿entendés? Ese es el proceso de la minería de Bitcoins. Yo soy ingeniero comercial, tengo otros rubros y en mi tiempo libre abrí este emprendimiento de minería doméstica, como le llamamos nosotros, ¿verdad? ¿Hay mucha gente que está metida en esto? 200 personas, 200 familias, ¿verdad? Ahí hay un pequeño ASIC, pero no está sacando mucho hoy en día. ¿Ese es el que hace Bitcoin? Es el que hace Bitcoin. ¿Y todo esto es tuyo? No, no. Este es de un pariente, de otro pariente, de mi padre, mi madre y los demás todos míos. O sea, es un negocio familiar. Prácticamente, sí. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. 20.000 casas. Sí. Bastante. Sí. Mañana les tendremos la segunda entrega de Villarrica, en donde comenzaremos a ver las implicaciones sociales y económicas del auge del Bitcoin en Paraguay, el único lugar de Latinoamérica en donde es aún rentable hacer minería de Bitcoin, Yasmín. Jaime, y esta es la primera de 4 entregas de Villarrica. El documental completo ya está disponible en boanoticias.com. Si tiene su celular a la mano, lo invito a que escanee este código que está viendo en pantalla para tener acceso directo a nuestro portal web. Usted quédese porque en minutos autoridades reportan aumento de migrantes muertos en la frontera sur estadounidense, catalogada como la más letal del mundo. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Autoridades y organizaciones en México y Estados Unidos reportan un aumento de muertes entre los migrantes que han intentado cruzar la frontera entre ambos países. Vicente Calderón nos informa desde Tijuana. La Organización Internacional de las Migraciones calificó la frontera terrestre entre México y Estados Unidos como la más letal del mundo. Este año fiscal 2022, que terminó el último día de septiembre, registra el mayor número de muertos. Este integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos refiere un registro de 750 muertos cuando intentaban cruzar esta frontera, pero aclara que otros nunca son localizados. Atrás de esto hay una tragedia de miles y miles de familias que nunca saben dónde está su familiar, su hijo, su padre, si cruzó o no cruzó. Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no ha publicado el número de decesos para 2022, pero reconoce el aumento. IDSpace, una organización no gubernamental estadounidense, estima que son más de 800 muertos. Es difícil tener un número definitivo. La ONG atribuye este incremento a una política migratoria que empuja a la gente a zonas más peligrosas. ¿Está funcionando para desalentar la migración? Y la respuesta es no. El año pasado, la patrulla fronteriza detuvo más de 2 millones de personas en la frontera sur y reportó más de 20,000 operaciones de búsqueda y rescate. Hubo más ahogados en el río que divide ambos países y un caso donde decenas de migrantes murieron asfixiados en la caja de un tractocamión. También hubo más muertes de personas que cayeron mientras escalaban el nuevo muro fronterizo. La desesperación del migrante que está dispuesto, pues incluso a escalar muros tan altos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Más de un centenar de migrantes son transportados a diario desde El Paso, Texas, a otros lugares del país. Una cifra similar a la cantidad de personas que por orden del gobernador republicano de Texas son llevadas en buses fuera de su estado desde abril. Laura Sepúlveda nos amplía la noticia. El plan liderado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha logrado el envío de más de 12,000 migrantes a ciudades con gobiernos demócratas, y cifras develadas por el gobierno demócrata de El Paso indican que esta ciudad tejana por sí sola transporta alrededor de 126 personas cada día, así que en lo corrido del año, solo esta ciudad ha enviado 11,202 personas a Chicago y Nueva York, tanto en avión como en bus, tren y otros medios. Autobuses y los vuelos en realidad no son un fenómeno infrecuente en los flujos migratorios. El experto del Migration Policy Institute opina que el fenómeno se ha popularizado debido a la coyuntura política, cuando se acercan las elecciones de medio término y la migración se perfila como tema determinante en la intención de voto. Se hizo puramente por una agenda política y se hizo sin previo aviso a las ciudades y comunidades receptoras. Ahora, El Paso y otras comunidades ofrecen transporte en autobús porque creen que es lo correcto para los inmigrantes, que necesitan un lugar donde puedan ir y poder quedarse y conseguir un alojamiento básico. El gobierno local de El Paso creó centros de bienvenida que a la fecha han recibido más de 16,000 migrantes, pero no se dan abasto y estas personas recurren a organizaciones independientes como Rescue Mission. Al principio fue un poco abrumador y fue difícil descubrir cómo nos las arreglaríamos. Usamos nuestra capilla y nuestra biblioteca para el desbordamiento, así que brindamos refugio, también brindamos consejo. Tenemos una enfermera registrada en nuestro personal, así que vio a muchos de los migrantes y a muchos de los niños migrantes y pudo tratar algunas de las lesiones que tenían.
Rescue Mission alberga actualmente a 185 personas, de las cuales alrededor de 45 son migrantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Pausa y al regresar, Unión Europea responde a las decisiones diplomáticas de Nicaragua. Esto y más en minutos. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Crece la tensión diplomática entre la Unión Europea y Nicaragua luego de que el Consejo Europeo anunciara la expulsión de la embajadora de Managua en Bruselas como una medida de reciprocidad después de que su representante fuera declarada persona no grata por el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández con la información. La embajadora de Nicaragua ante la Unión Europea, Zoila Müller, fue expulsada por el Consejo de la Unión Europea, según informó el organismo en un comunicado. El Consejo acuerda declarar persona non grata a la jefa de la misión de la República de Nicaragua ante la Unión Europea. Se da así una respuesta recíproca a la decisión del gobierno nicaragüense del 28 de septiembre de declarar persona non grata a la jefa de la delegación de la Unión Europea en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega expulsó a la embajadora de la Unión Europea, Bettina Muscay, por supuesta injerencia contra Nicaragua, una medida que defienden diputados oficialistas. La constitución política del país nos obliga a defender la soberanía y la dignidad nacional y con dignidad rechazar todas esas injerencias extranjeras. Ahora pues está prácticamente en guerra, una guerra diplomática, pero que no deja de ser una guerra al fin con la comunidad o con la Unión Europea. Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas, explica que las tensiones entre Managua y Bruselas causan preocupación, porque Europa es el tercer socio comercial de Nicaragua. Es un mensaje que prácticamente nada le importa, que se está como atrincherando en una fortaleza cada vez más llena de fisuras, con menos apoyo popular y con menor capacidad de maniobra. Las relaciones entre Nicaragua y Europa se han agravado por las sanciones del Consejo Europeo contra funcionarios del gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América. Venezuela quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El país suramericano, cuyas autoridades enfrentan acusaciones en la Corte Penal Internacional de cometer delitos de lesa humanidad, no pudo reunir los votos para ocupar alguna de las dos plazas disponibles. Chile alcanzó 144 votos y Costa Rica 134, mientras que Venezuela solo obtuvo 88. Un total de 14 nuevos miembros fueron elegidos para el periodo
periodo 2023-2025. Cuando regresemos hablamos con el director de la película más galardonada en la historia del cine boliviano. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Una historia de amor en el que se resaltan los estragos del cambio climático se ha convertido en la película más galardonada del cine boliviano. Se llama Utama y nuestra corresponsal Fabiola Chambi entrevistó a su director. Una humilde vivienda, la inmensidad del altiplano y el cielo azul intenso en una zona rural al sur de Bolivia es la locación de Utama. La película que muestra una historia de amor conmovedora en medio de una problemática real, la crisis climática. Quisiera que la película ayude en esto de concientizar un poco más a la gente y también de saber que esto es algo inminente, algo inevitable y que tenemos que prepararnos como sociedad para recibir a los que vayan a ser posibles migrantes climatológicos. A la fecha, Utama, que significa nuestro hogar en aymara, ha cosechado una treintena de reconocimientos en festivales internacionales y tanto el público como los críticos destacan, además de la trama, a los personajes. Con 49 años de matrimonio y 7 hijos, la pareja de ancianos que protagoniza el film casi ni tuvo que actuar, solo mostraron cómo es su vida real. Sabíamos que iba a ser un casting muy difícil, tener personas octogenarias o mayores que puedan hablar 2 idiomas y que también sepan actuar. Decidimos ir por el camino de la naturalidad. En Utama, el tiempo se mueve lento. Los animales carecen de alimentos. El grifo permanece seco, pero no se pierde la esperanza de que vuelva a llover. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Google celebra el mes de la herencia hispana a ritmo de salsa. Tito Puente, el icónico percusionista que fusionó el jazz latino y contribuyó a popularizar el mambo, se unió con el dúo de Google este martes para exaltar la contribución de los hispanoparlantes a Estados Unidos. El dúo también marca el primer aniversario de la inauguración del monumento a Tito Puente en el este del barrio Harlem de Nueva York. La celebración inició el 15 de septiembre e irá hasta el 15 de octubre, como es tradicional cada año. Con esto me despido por hoy. Gracias por informarse en El Mundo al Día.